¡Hola! Hoy voy a estar entrevistando a mi amiga Lau de Colombia, que primero quiero saber de qué parte de Colombia sos. De Medellín, pero también nací en Venezuela. Mira, naciste en todos los lugares. Nací en Venezuela y ya luego me mudé en Colombia. Tengo ambas nacionalidades. Muy bien, este es tu primer contrato, ¿no? Sí. ¿Y de qué será que trabajas? Yo trabajo en pastry, o mejor conocido como repostería. Repostería, o sea, ese es el puesto al que aplicaste desde el principio. Sí. Bien, ¿cuántos años tenés? Tengo 24 años. ¿Y en qué consiste el trabajo? Básicamente yo soy en este momento asistente de repostería, ¿cierto? Hay un maestro repostero al cual yo siempre voy a asistir en todas las tareas que él tenga que hacer. ¿Desde el primer momento tenías esa posición o subiste en el contrato? Tenía una posición más baja y ya luego subí en el contrato. Ok, al principio, ¿qué era lo que hacías? Era asistente del asistente. Ok. ¿Y qué diferencia hay en lo que hacías en el trabajo antes y ahora? Básicamente las tareas son un poco más sencillas y a medida de que tú vas como aumentando el conocimiento en el contrato, pues te dan como más tareas y así aumentas también el cargo. ¿Qué es lo que haces en un día? Bueno, básicamente en un día llego a pastry, obviamente me presento. Nosotros hacemos un soporte a un área muy grande en el barco que se llama Windjammer por aproximadamente una hora y ya luego de eso cada quien va a su trabajo en específico. Yo, por ejemplo, estaba asignada a una especialidad que era como un restaurante, entonces yo era la chef repostera de ese restaurante en específico, entonces yo me encargaba de toda la producción de ese restaurante. Ok, o sea que hay como pastry para cada locación, por así decirlo. ¿Cómo es un día de trabajo para vos? Elegí uno cualquiera, ¿cómo sería de principio a fin? Por ejemplo, un Sea Day. En un Sea Day yo estaba encargada de Mason Jar, es un restaurante de comida como, se puede decir, frita. Sí, De pollo la frito, la mejor del barco para mí. Entonces yo en la mañana llegaba, recogía mi trolley, que es como un carro gigante, donde yo tenía toda mi producción. Ya luego, salto. Sí, ya luego de ahí me trasladaba a donde queda el sitio del restaurante, porque no es igual como la producción donde nosotros hacemos pastry. O sea, son áreas totalmente diferentes. Entonces yo trasladaba mi trolley y ya hacía como mi setup, y ya de ahí pues atendía un servicio completo, devolvía mi trolley y ya me iba a break. O sea, te decían que era lo que querían comer. O sea, tipo, tal mesa quiere tal cosa, ¿y lo preparabas? Básicamente nosotros tenemos un menú estandarizado y ya pues cada quien va pidiendo lo que quiere bajo ese menú. O sea que yo siempre hacía exactamente la misma producción. ¿Y qué es lo que más te gustaba de ahí, por ejemplo? A mí me gustaba mucho el bread pudding. Bread pudding, ay, me encanta el bread pudding, qué rico. A veces hay en el Crumes, eso lo hacen también ustedes. Pero es diferente. Por ejemplo, cuando damos comida para el Crumes, normalmente la comida del Crumes puede ser similar a la de Windjammer, pero la comida de Crumes, Windjammer, es diferente a la de especialidad. La especialidad tiene como más detalle, tiene más sabor, o sea, por eso cuando uno va a una especialidad tiene que pagar un costo extra. Claro. Porque digamos que estás pagando por una repostería un poco más elevada. Hay un toque más especial. Bueno, antes dijiste que un día que ibas a Mason Jar. Iba a Mason Jar, luego dejaba mi trolley en pastry y ya luego me iba o sea, hacías un turno de ¿cuántas horas? Aproximadamente 4 horas. 4 horas. Después tenés break, ¿y cómo seguiría el día? Tenía un break de 2 horas aproximadamente, a veces un poquito más. Ya luego de eso volví a pastry, hacía el setup del trolley, porque el trolley ya obviamente estaba vacío, y ya luego me trasladaba a Mason Jar otra vez, exactamente el mismo servicio hasta la noche. Y ya luego de eso volví a pastry. Por ejemplo, los días que tenemos cleaning, o sea que hay que limpiar, sí me tardaba un poquito más en pastry, si no, simplemente dejaba mi trolley y ya al día siguiente hacía el seteo. Y ya. O sea, más o menos siempre lo mismo, tipo ir al lugar, preparar, setear. Exactamente. El juego está en siempre como que planear con tiempo la producción para no tener que estar corriendo a última hora. Claro, para tener todo listo para cuando terapia. Sí. ¿Y cuántas horas trabajas más o menos? Depende. Por ejemplo, en un Sea Day que pasamos todo el día con los pasajeros, puedo pasar 10 horas y media. Cuando no estamos en temporada alta. Si estamos en temporada alta, puedo trabajar un poco más, de 11 a 11 y media. En un día de puerto, que podemos bajar, obviamente disfrutar un poquito más, puedo trabajar 9 y media, 10 horas. Depende de qué tanta libertad tengas tú de manejar tu producción. Por ejemplo, yo tenía la libertad de poder hacer avances en mi producción, entonces si yo quería salir un día pues más temprano, lo podía hacer siempre y cuando yo tuviese todas mis cosas cubiertas. ¿Último día de contrato de cuántos meses? 8 meses, 2 semanas. ¿Eso es lo que decía el contrato al principio o te lo extendieron? No, exactamente igual. Ah, ok, está bien. Ahora, si es un día de puerto, ¿tenías tiempo para salir a pasear? Claro. Está fresca. Yo bajé a todos los puertos. ¿En serio? Ojo, de pronto en toda la semana, pues claramente
uno no puede salir todos los días, ¿me entiendes? ¿Qué sucede en el barco? Que por lo general cada semana se repiten los puertos. Entonces, por ejemplo, si esta semana pues me bajaba en este puerto, la próxima semana de pronto no me bajaba, pero no porque no pudiese, sino porque no quería. Sí, también es agotador salir siempre. Sí. Está bien. ¿Y cuántas horas tenías? O sea, ¿tenías las mismas horas de trabajo o era más tranqui porque hay menos pasajeros? Era más tranquilo porque había menos pasajeros. O sea, ya cuando estamos en puerto, la gente obviamente quiere bajar y quiere salir, los pasajeros, entonces nosotros tenemos como un poquito más de libertad. Y aparte no tenemos que cubrir el lunch en las especialidades o en Windjammer. Entonces digamos que tenemos un poquito más de tiempo. ¿Y qué onda la jerarquía de los pañuelitos? Bueno, acá los pañuelitos son un tema. Yo no entiendo nada, entonces yo los veo y para mí son diferentes colores, pero entre ustedes ven la jerarquía en los pañuelitos, ¿no? Acá Luli les va a poner una foto. Hay pañuelo amarillo, azul y rojo. El amarillo significa que eres new hire, pero no significa tu posición. O sea, tú puedes ser comi 2 o comi 1, que son las dos posiciones con las que yo he estado. O sea, asistente, pero puede ser amarillo. En mi caso, yo empecé siendo comi 2, aumenté de cargo, pero no cambié de pañuelo. Entonces, o sea, sí o sí tienes que estar en tu segundo contrato para poder cambiar. Exactamente. Cuando estás en tu segundo contrato, cambias a pañuelo azul. Entonces, cuando cambias a pañuelo azul, puedes que sigas siendo comi 1 o comi 2, pero ya eres azul, ya significa que ya pasaste el primer contrato de New Hire. Ya luego de eso, empiezan los CDPs. Los CDPs son básicamente los supervisores. Hay CDP 1, 2 y 3. El 3 siendo la posición más bajita y ya el 1 siendo el más alto. ¿Y esos son rojos? Todos son rojos. El CDP 1 no cocina. Puede que sí cocine y haga soporte, pero no es exactamente su especialidad. Él se encarga de hacer pedidos, estar pendiente de horarios de la gente, de más administrativo. Sí, más administrativo. Y ya el último para nosotros es el sous chef. Nuestro sous chef cubre pastry, cubre bakery. Entonces, digamos que él se encarga de supervisar todo. Pero por lo general la persona que está encargada totalmente de pastry es el CDP 1. Y todo esto es solo de pastry, porque solo después está pastry. bakery, ¿está separado? Bakery es totalmente diferente. Y después está lo que es la cocina en sí, que son los diferente. Qué universo enorme. Algo que me preguntaba una vez es si un tripulante es celíaco o tiene limitaciones así. Está la opción, ¿no? Para que le tengan comida. Para eso está el CDP2, el que está antes del CDP1. Él se encarga de todas las alergias. De hecho, en el crew mess tienen comida para ciertas personas que saben que son alérgicas al gluten. O sea, tienen que hacer como el requerimiento. Claro, por separado y... Sí. ¿Cómo encontraste el trabajo primero? Mi hermano conocía a una persona que trabajaba acá, entonces ya yo tenía como cierta noción de cómo era el trabajo, pero esa persona trabajaba en ingeniería. Entonces, totalmente diferente, pero pues me decía como que la empresa muy buena y toda la cosa, y yo como que, ok, intentemos. Realmente yo cuando apliqué por aplicar. O sea, yo en ese momento estaba trabajando en Colombia, entonces realmente era como que, bueno, vamos a tentar a la suerte. Yo me metí en la página de Royal Caribbean y simplemente lo que hice fue como buscar lo que era similar a lo que yo había estudiado. Yo soy técnico en cocina y pastelería, por eso yo busqué directamente pastelería y yo en Colombia trabajaba en eso en ese momento. Simplemente entré a la página de Royal Caribbean y seguí los pasos. No tiene nada de complicado. ¿Y te llamaron después? Me llamaron al mes. Después me hicieron la primera entrevista. Luego de la primera entrevista, no sé, como a los 2 o 3 días, me mandaron el contrato. ¿Yo qué hice? Que siento que me ayudó mucho a entrar fácil, que yo entré con un cargo muy bajito. Entrar con un cargo bajo es más fácil porque tienes oportunidad de ascender dentro de la compañía. En cambio que ya cuando entres con un cargo más alto, obviamente las posiciones que hay dentro del barco son más pequeñas. O sea, son menos personas. Claro. Entonces es más difícil de entrar. ¿Requisitos? ¿Qué requisitos habían para tu puesto? Para mi puesto, tener experiencia, tenía que estar graduada. Para cocineros, no para pastelería, para cocineros no necesariamente tienes que estar graduado, pero para repostería y para bakery necesariamente debes estar graduado y tener experiencia. Básicamente son cosas de técnica que por lo general te solicitan como un poquito más de experiencia en pastry que en cocina en general, porque en cocina tú puedes aprender estando dentro de la cocina. Claro. En pastry tú ya necesitas tener un poquito más de noción en cuanto a técnicas. ¿Y tu inglés qué onda? Pues a ver, yo estudié inglés por 9 años, ¿cierto? Pero la verdad yo siento que cuando llegué aquí a mí me costó mucho adaptarme al tema del inglés. O sea, yo duré aproximadamente 2 meses sin entender un 30% de lo que me decían. Yo decía sí cuando me preguntaban algo. Pero también siento que estando acá uno aprende mucho inglés. Y ya con el tiempo uno se va adaptando también, que dentro del barco uno habla un inglés diferente al inglés. Medio un broken English. Sí, es un broken English.
Lo que importa es entenderse, no tiene que ser perfecto, ¿no? O sea, yo al principio me defendía mímicas, literalmente, o intentar de explicar qué era lo que yo estaba intentando decir. Sí. La gente lo entiende, o sea, y sobre todo cuando eres new hire o cuando saben de que tú eres de una nacionalidad que, por ejemplo, no hablan 100% inglés. Sí, es re normal. O sea, se ven en todos lados eso, no hay que entrar en pánico. Sí. Pero en la entrevista te fue bien. No tanto. ¿En serio? Sí, o sea, sí me fue bien, sí supe responder bien en inglés, pero siento que si me entrevistaran en ese momento me iría muchísimo mejor. Ah, bueno, sí. Sí, siempre se mejora mucho a bordo. Sí. Una cosa que te guste de tu trabajo a bordo. A mí me encanta el hecho de poder conocer tantas nacionalidades, pero específicamente en pastry, de que he conocido postres que yo no tenía ni idea que existían, porque obviamente yo trabajo con indonesios, filipinos, con indios, hasta con una niña de New Zealand, con mexicanos, o sea, con un montón de gente, y la verdad que el intercambio cultural ayuda mucho y enriquece mucho en la parte del trabajo. ¿Y algo que no te guste? Algo que no me guste, que cuando estamos en temporada alta en el barco, eso quiere decir Navidad, Día de Madres, fechas especiales, la presión para todos aumenta. Por lo tanto, también un poquito las horas de trabajo. ¿Cómo son tus supervisores en cuanto a eso? La verdad, he tenido de todos los supervisores. He tenido todo tipo. He tenido todo sí, tipo. Sí, hay de todo. He tenido el supervisor que entiende, como he tenido el supervisor que no entiende. Entonces yo creo que es más saber entender y manejar a la gente. Todos nacimos en un mundo, pero todos nos criamos diferentes. La cultura también hace que uno pueda tener cierta forma de hablar que tú de pronto creas que está bien, pero para mí está mal. Aprender a ser tolerante y tratar de saber de que esa persona de pronto no lo quiere decir de mala forma, pero tú te lo tomaste mal. Es como un poquito más... Como que no hay que tomarse nada personal. Sí, acá nada es personal. Tú en este momento puedo estar peleando contigo y en media hora te digo, hola, ¿cómo estás? Sí. Aparte vivimos todos acá encerrados, así que es como no que hay forma de escapar. Hay que pasar rápido. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando aplicar para el mismo puesto que vos? Pues yo le diría que practicara mucho inglés, tratara de leer un poquito como las técnicas básicas de repostería. Acá va a aprender muchísimo. O sea, yo siento que yo llegué con un 20% y me voy casi con un 80% de lo que aprendí. Nada, que tenga la mente abierta a aprender. Realmente uno cuando llega aquí, uno cree que sabe mucho y de repente te hacen así y realmente tú entiendes de que no sabes nada. Sí, sí. Creo que eso aplica para todo. Sí. Venir con la mente abierta es muy importante. Sí. Especialmente acá que estamos encerrados con tantas culturas. Sí. Este que fue tu primer contrato, ¿con qué sensaciones te vas? ¿Con qué enseñanzas? ¿Con qué te deja este contrato? Me deja mucha gente linda, la verdad. Conocí mucha gente, muchas nuevas amistades, mucho conocimiento. Siento que me voy siendo una persona diferente. La persona que llegó no es la misma de la que se va. Yo creo que eso es lo que me llevó la gente. La gente, obviamente el conocer el mundo, pero al final uno pasa más tiempo dentro del barco que afuera. Obviamente uno disfruta el hecho de pasear, conocer y toda la cosa, pero realmente tu mundo está aquí y tu casita flotante está aquí. Yo recuerdo el primer día que llegué, que yo vi el barco, aparte que este es el más grande del mundo hasta ahorita, y es exageradamente abrumador. O sea, uno lo ve y yo todavía lo veo. De hecho, ayer que fue mi último puerto lo vi y yo digo como, o sea, wow, que luego de 8 meses, ¿sabes? Obviamente es altos y bajos. Llegó un momento en el que quería renunciar cuando estábamos en diciembre, que fue temporada alta, pero siento que, ¿sabes? Como que supe dentro de mí como aprovechar eso que me hacía sentir mal o lo que me disgustaba como para convertirme en una persona diferente y simplemente avanzar y dejarlo ir y tomar lo bonito y ya desechar lo que sentía que estaba mal. Yo siempre pienso tomar como lo difícil como desafío para sacar algo bueno de ahí. Sí, totalmente. Porque fácil no es esto, para nadie en ningún puesto, así que hay que venir preparado para eso. Miren, ¿saben qué dicen? Que obviamente hay puestos que trabajan más, en el sentido de que puede que el trabajo físico sea un poquito más, pero acá el que no tiene mucho trabajo físico tiene mucho trabajo mental. Sí, entonces escuché un montón. Aquí nadie se salva, ven. Aquí todo el mundo está trabajando a toda hora, entonces como realmente sí hay puestos que uno dice, ay, tienen mejor vida, pero realmente aquí todo el mundo trabaja. Y lo que escucho es que los que tienen mucho tiempo libre también les pesa tener mucho tiempo libre, como que se les pasa lento el tiempo. Sí. Yo quiero eso. Yo quiero mucho tiempo libre. Pero bueno, gracias. Ay, yo pensé que ibas a volver. Bueno, nos veremos cuando nos veremos. Gracias. Si tienen preguntas, las pueden dejar en comentarios. ¿En comentarios? Nada, eso es todo por ahora. Muchas gracias por ver y les mandamos un besazo.